a week at the school club, where she would go alone to enjoy playing drums. Her first purchase. Esto también es un inconveniente para... Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos un documental sobre Akane de Band-Maid. Está patrocinado por Alexi, así que muy bien y muchas gracias. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Welcome to Hyogo Prefecture, located in the Kansai region of Japan, neighboring Kyoto Prefecture and situated very close to Osaka. Kobe, its capital, is known for its cosmopolitan atmosphere, Kobe beef, and scenic harbor. Carrero. This is where Akane was born on December 14th. She lived with her mother, her stepfather, and for a short period, her stepbrother, who is 11 years older. During her early years, Akane was very unsociable and often did whatever she wanted, such as leaving kindergarten to go home or refusing to participate in games and activities with other children. As she likes to say with a laugh, she was a real problem child. Note that in Japan, children go to school and come back home on their own from around 6 years old. Parents usually take their kids to kindergarten or nursery schools before that age, which makes Akane's behavior particularly unusual and amusing. Over the years, Akane became increasingly friendly and realized that talking to others. Me gusta que sea una rebelde desde el principio. Hacía pella ya desde pequeña, ¿eh? Dice, ahora me cuadra todo. Ahora todo cobra sentido. La Sí. prefectura de Kioto. ¿Kioto no es Tokio? Sí. Vale, vale. Ujú. Pero bueno, así yo después de decir Kobe, yo ya estaba visualizando el chuletón. El chuletón, efectivamente. El otro día lo vi en no sé dónde fue y dije, esto tengo que probarlo yo algún día". Pero es que, Se a salía ver, del presupuesto. he escuchado que hasta le dan masajes a la vaca. Es decir, tiene, Tiene que ser tiene, espectacular esa carne, tiene ¿eh? masajista la vaca. Vamos, esto... Yo le doy masajes también, se tercia, ¿eh? Sí, sí. Antes de comer. Madre mía. Tremendo, tremendo. Me encanta. El comienzo ha sido genial. His behavior particularly unusual and amusing. Over the years, Akane became increasingly friendly and realized that talking to others wasn't so bad after all. During her school years, she loved home economics and art, but disliked studying and wasn't good at physical activities. Akane. Eso tiene su gracia. Pues Que no menos sea- mal, que no que sea no se buena- le daba bien la educación física, ¿eh? Eso es, claro. Es decir, Tela, ¿eh? es una de las baterías más físicas es Y decir, más rápidas más y que destroyer que más... hay, efectivamente, y sin embargo no se le daban bien los deportes. Bueno, yo creo que más bien no tenía la motivación para hacer la actividad física que Me fuera, imagino, ¿no? me imagino, ¿no? Efectivamente, a mi hija le pasa igual. Es decir, eso de dar vueltas en el patio para ella no tiene ningún sentido, ¿vale? Y sin embargo, hace otro tipo de actividad física. Mi hija ha jugado al hockey o yo qué sé, o cualquier cosa que le motive, ¿vale? O Claro, baloncesto o lo que sea, es divertido, pues si quieres hacerlo, ¿no? O si el profesor plantea la actividad mediante juegos, es divertido, pero si te pones a hacer deporte por hacer deporte, pues pues al yo final se echa te para pasa atrás. como a mí, que haces el sillón ball. Claro, efectivamente. And art, but disliked studying and wasn't good at physical activities. Akane
was a child who wanted to try everything, often inspired by her passion for manga, but she would eventually stop due to lack of motivation. The one activity that stayed with her through the years was music. Akane learned piano in kindergarten and also played trombone for about 5 years. Even though she stopped playing piano a long time ago, this talent has never left her. Bueno, yo he escuchado, claro, no sé si ahora lo confirmaremos o no, que ella quería tocar el piano, digamos, a un nivel más elevado, pero decía que o ella se considera que tenía las manos pequeñas como para tocar y al final cambió de instrumento. Que también es una tontería, ¿no? Porque hemos visto hace poquito, ¿no? A Canon con 10 años, esas manitas eran Sí, sí. diminutas y cómo tocaba. ¿Vale? Es decir, que era absolutamente impresionante. Así, también he visto yo a guitarristas con unas manitas súper pequeñas, con los dedos súper cortitos. Es decir, tío adulto, pero con una mano exageradamente pequeña. Y no vea cómo volaba sobre el mástil, ¿vale? De todas maneras, Claro. hemos visto en Instagram y en YouTube a gente con los miembros amputados, ¿vale? Y tocando la guitarra. Es decir, si Sí, ese toca la sí, guitarra, sí. tú no te puedes quejar. Es que, Claro. ya. Así que olvídate, ¿vale? Incluso gente tocando la guitarra con los pies. Es decir, Y quien con la quiere, boca, lo he visto yo. correcto, quien quiere, pues encuentra ahí la motivación para hacerlo. Así que, bueno, pues venga, vamos a continuar. A ver si se confirma lo que dijo. ドラムを始めたのは高校2年生の頃で、ずっと吹奏楽部を高校2年生までやっていて、その時はトロンボーンやっていたんですよ。で、吹奏楽部内でドラムの子と仲良かったので、ドラムを遊びで触らせてもらう機会があって、パーカッション楽しいっていう感じで遊んでました。そこからだんだん高校生の時にロックフェスやバンドにはまりだして、やっぱドラムやりたいっていう欲が出てきて、吹奏楽部を辞めて軽音楽部に入ったんですよ。でも軽音楽部に入ったらギターがやりたくなっちゃって、初めはギターをやってたんですよ。でも全然上手くならなくて。 Es lo que dice, lo que se dice en Andalucía, un culo inquieto. Es decir, Sí, sí. lo matizo Venga. porque esto no se va a entender en otros países. Quiere decir que es una persona que tiene tanta curiosidad por tantas cosas, ¿vale? Que ya hemos visto que Que no se puede estar quieta en un sitio. ya vamos por piano, vamos por trombón, Trombón, guitarra, eso sí que me ha sorprendido, el trombón. claro, claro, guitarra, batería. Claro, es que además son instrumentos, uno es de viento, Totalmente distinto. claro, efectivamente, otro es, la batería es percusión, después instrumentos de cuerda, es decir, que realmente está tocando casi todos los palos, ¿vale? El teclado, por ejemplo, claro, ahora con los electrónicos no, pero en piano es cuerda percutida, ¿vale? Por el, el golpe. Eso se ve Sí, sobre todo claro. cuando abres la tapa del piano, ¿no? Que ves las cuerdas y Sí, el claro. golpe que le dan. No, que al principio la gente dice, bueno, el piano porque es cuerda. Venga, continuamos. 上達しないのでやる気がなくなってきた時に、ドラムも触ってみようかなと思ってやってみたら、いきなり8ビートが叩けてあれ、私にはドラムが合うのかもって思ってやりだしたら、そこから上達していくのが結構早かったんです。それをきっかけにドラムやりたいっていうのが自分の中で決まって、マキシム・ザ・ホルモンの音楽に出会って、ドラムのナオさんの音を初めて聞いた時に、私ホルモンって全員男性バンドだと思ってたんですよ。ドラムが女の人だったことにめちゃくちゃ衝撃を受けて、女の人でもこんなドラムが叩けるんだって。女性ドラマーって可愛らしいとか音が柔らかいじゃないですけど、その頃そんなハード系のイメージを持ってなかったんで、ナオさんの音を聞いた時に、もう女性とか男性とか関係ないんだな、女性でもここまでできるんだっていうのを証明してくれた人物だな。 No nos damos cuenta muchas veces cómo un músico puede ser fuente de inspiración a una generación, en este caso de chicas, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente la batería Maximum de Hormone es
tremenda, nos Sí, sí, encanta. no, es increíble, ¿eh? Claro, entonces es normal, ¿no? De que sea influencia para, fíjate, ¿no? Toda una generación Pues de ya ves, chicas. a Kane, a Claro, Tamu, yo creo que también correcto, la... correcto. Además se va desmitificando. A ver, la música, afortunadamente, da igual que seas hombre o mujer, porque las habilidades es lo que cuenta a la hora Claro, de tocar y de sentir en la música, ¿no? Y de emocionar con la música. Así que no hay ningún tipo de barrera que lo impida, ¿vale? Em, ya sea con la batería o con lo que sea. Hemos visto incluso lo que decíamos antes del tamaño, ¿no? Hemos visto niños que desde pequeños pueden tocar los instrumentos, así que, es decir, no es cuestión de fuerza, es cuestión de habilidad. Me parece estupendo. そこから自分もこういうドラマーになりたいと思ったんです。男性だから女性だからっていう偏見、壁を壊したいんです。別に女性だからこういうドラムじゃなきゃダメ、男性だからハードな曲とかそういうの関係ないんだよっていうのを伝えていけたらなとは思っています。 Many musicians start young and stick with the same instrument for years. Akane, however, discovered her passion for drums very late, making it more challenging for her to master the instrument. She started to learn drums by herself, practicing songs from bands she enjoyed, such as El Garden and Bump of Chicken. As she didn't own a drum kit, Akane could only practice once a week at the school club, where she would go alone to enjoy playing drums. Her first purchase Esto también es un inconveniente para un instrumento que evidentemente, primero que necesita un espacio, necesita una inversión, porque comprar una batería es caro, claro. ¿vale? Y claro, por eso siempre es más accesible comprar una guitarra o... Pero claro, Y una necesitas batería... un sitio que esté aislado, porque claro, Correcto, correcto. como esté metido en un piso o tal, Hoy los día, vecinos, claro, hoy día ha cambiado la cosa, ¿no? Porque te puedes comprar una claro, batería eléctrica, pero eso no existía antes. Yo lo comentaba, es decir, mis amigos baterías para tocar en casa lo que hacían eran poner trapos y paños de cocina y tal encima de los timbales para amortiguar el golpe amortiguar y hacían el todo tipo sonido, de sí. trucos, meter la colcha dentro del bombo para amortiguarlo y un montón de cosas del estilo que hoy en día no se necesitan, ¿no? Afortunadamente ha evolucionado ese tema, pero claro, fíjate, ¿no? Y estaba deseando que llegara ese día de la semana para tocar ella la batería. was a double pedal kit that she quickly gave up on after realizing it would require extensive practice to master. Nonetheless, Akane was fully committed to learning the drums and improving her skills. But before starting her musical journey, Akane had other aspirations, far from sitting behind a drum kit. なんか可愛がってて、結構みんな懐いてくれるのが嬉しくて。で、そっからもうずーっと保育士さんになりたくて、高校も保育の学校行こうとしてたりとかはしてたんだけど、なんか気づいたらドラムやってた。そう、そうだね。どういうことと、どこも気づいたらだと。そう、高校3年生の時に急に美容師になりたくて、で、美容院でバイトさせてもらったりしたんだけど、そこ謎の1年間だけは、美容師になりたいと思ったけど、それ以外はもうずっと保育士一本で考えてた。謎の1年間って面白い。謎の1年間は美容師謎のになりたくて。 1年間だったね。そう。ずっと保育士です。 By the end of the school year, she gathered some friends of hers from her old symphonic band days to do a graduation live performance as a copy of the Japanese instrumental band Pez. In the summer of her third and final year of senior high school, Akane decided to abandon her aspirations of becoming a hairdresser and chose to enroll in a music school. Against the will of her teacher, but with the support of her parents, she went to the Tokyo School of Music in Shibuya for 2 years to follow her passion. She was surrounded by talented students who had been playing drums for many years and aspired to become professional musicians. Claro, llega un momento en el que si quieres dar el paso al siguiente nivel, forzosamente necesitas estudiar música, Claro. ¿vale? Es decir,
No es una regla exacta. Ha habido grandes músicos, guitarristas o lo que sea que no han estudiado música. Ahí está Jimi Hendrix. Pavarotti hasta mucho después no aprendió a leer partituras, ¿vale? Y sin embargo cantaba como cantaba. eh, y así un montón de ejemplos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, el bajo, necesitas saber identificar inmediatamente cada nota de cada traste, es decir, saber escala, saber armonía, necesitas leer música, es decir, necesitas unas cosas y eso solamente es el principio y después hay mucho más y después es otro salto de nivel y después, es decir, es mucho más de lo que aparenta, ¿no? Entonces, aquí lo vemos en la batería, no sé cuántos lados tiene. 8, ¿no? Es un octógono. Sí, eso sirve para poder practicar en cualquier sitio, ¿vale? La verdad que eso es muy útil a nivel de baqueta, ¿vale? Y también hay algo parecido a nivel de pedal, ¿no? Entonces no necesitas la batería completa para practicar cosas Practicar, específicas. A claro, ver, claro. ten en cuenta que queda muy claro en los deportes, ¿no? Es decir, eh, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? En los entrenamientos no están todo el tiempo jugando partidos. Lo que entrenan son cosas específicas, ¿vale? Entonces, el batería igual, ¿no? Es decir, tendrá su rutina de ahora Claro, pues baqueta, soy ahora los baqueta, pies, ahora claro. tal, ahora ejercicio de ritmo, ¿me entiendes? Para ir desarrollándote como músico. Y después ya, lógicamente, todo eso se pone en común, ¿vale? Al tocar la batería, pero hay que ser muy metódico, requiere mucho esfuerzo. De hecho, vemos aquí incluso la gente con los iPads, porque existe un sistema de tablaturas para percusión también. Musicians. In her class, Akane learned to play songs Mira, ejercicio de aquí de ritmo, ¿no? RL es right left, es decir, izquierda derecha, y aquí están. Y ves esta señal de arriba, pues es donde va marcando el acento, es decir, el golpe más fuerte de esos cuatro golpes, ¿no? De esas células rítmicas. by ear and how to effectively work on creating a cover. Even though she was just a beginner in her class, she worked diligently and practiced every day to catch up with the other students. At the end of 2009, Akane joined a band called Zata with 4 upperclassmen. She was the only woman in the band, and she realized that many of the female students at her school had dropped out and weren't serious about pursuing music as a career. Zata was Akane's first meaningful experience for the beginner drummer she was at the time. カメレオン兄貴からの言葉にうるっとして、ステージ立って演奏ができてることに対してうるっとして、しまいにはドラム叩きながら泣きました。本当に感動しました。あんな感動できるライブができて幸せでした。このメンバー5人だからこそのライブだったと思います。私はザッタに入ってまだ半年で、まだまだ未熟ですけど、ザッタでよかったと心から思いました。私も小さい頃からテニスやダンスやらいろいろと習い事してましたが、全部中途半端に終わってしまい、ピアノとかトロンボーンや音楽関係は割と長続きしたんですけど、ドラムだけは本気で頑張って続けてます。De todas maneras, el haber tocado piano, el haber tocado trombón y tal, y saber leer música, todo eso sirve para después. Es decir, Claro, claro, claro. porque eso te enseña mucho a nivel conocimiento musical, a nivel global, le servirá también para componer, le servirá para entender también y conjuntarse con sus compañeras, es decir, todo eso después, es decir, no es tiempo perdido, ¿vale? En cuanto No, lo que pasa yo, es que luego aprender la batería, pues es que no solo tocas con las manos, como con la guitarra o el trombón o tal, sí, claro. que tienes que usar los pies luego. Se lo digan al Independizar, estepario también, que no claro. sabía tocar el doble bombo. Sí, sí, saber independizar ahí Claro, todos los claro. miembros. Sí, 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 sí.
私多趣味だったから長続きしない性格だけど、ドラムだけはなんか違うな。最初は趣味感覚で始めたものだったんですけれど、いつの間にか本気になって、いつの間にか音楽の専門学校に入って、ドラム習ってって、いつの間にかザッタ入って、恵まれてるな。人や環境や全てにおいて恵まれています。本当に感謝です。応援してくれて、支えてくれている人がいる限り、本気で頑張っていきます。なのでこれからもザッタをよろしくお願いします。自慢の大好きなバンドです。Zata released a 5-track demo called Sounds in January 2011, and Akane remained in the band until January 28, 2012, when they disbanded. She performed with Zata for a one-night reunion on November 6, 2013. After her graduation, Akane looked for work and was hired as a waitress in a music bar in Yokohama, where she could enjoy live music every day. When she mentioned to the bar manager that she played drums, Akane was given the opportunity to audition for the house band. She performed Deep Purple's Highway Star, embracing the idea of playing rock songs. Akane was immediately hired to play drums and received her first payment as a musician. Fíjate, ¿no? Las bandas que se forman en la escuela cuando eres adolescente, pues claro, hay muchos motivos por los que las bandas se separan. Evidentemente, a ver, la gente empieza a estudiar ya realmente para tener una carrera profesional, empiezas a trabajar, o también el tema de los ensayos. Y no todo el mundo tiene la disciplina para estar ahí al pie del cañón Claro. para practicar como si fueras un profesional, ¿vale? Por eso muchas bandas no aguantan, ¿no? Y empiezan las discusiones y todo el tema. Bueno, lógicamente empieza a buscarse la vida. Así que me alegro, Pero ¿no? tú fíjate que entra a trabajar en un bar que tiene música en vivo. Me dice, oye, pues yo toco la batería. Venga, a ver, ¿cómo tocas? Vamos. Claro, efectivamente. Ahí está. Ya, camarera, no, tú a tocar la batería. Pero que, claro, y eso también te obliga a saber tocar de todo, ¿vale? Porque claro, música en vivo todos los días, a saber, ¿no? Cualquier tipo de canción, como Claro. el propio Estepario, ¿no? Que ha estado tocando en orquestas un montón de años, ¿no? Venga, seguimos. From that day onward, every day became an opportunity for her to train and improve. This marked Akane's first step towards becoming a professional musician. At the time, while still learning drums at the Tokyo Music School, Akane played at a joint concert and met a young support guitarist from another band. Just like Akane, she started playing piano at a very young age and found her instrument during her high school years. Her name was Konami. The two musicians became good friends really quickly, as Akane didn't have many musician friends around her age, and they found out that they lived in walking distance from each other in Yokohama, a port city very close to Tokyo. After spending some time together, Konami asked Akane to record the drums for her demo songs, showing how much she acknowledged Akane's skill. They even talked about forming a band together in the future without fully committing to this idea. Until one special day when Konami passed the audition to join a newly created band. At that time, Akane was performing at a music bar in Yokohama, but wasn't part of the band. She quickly realized she wasn't suited for supporting roles and wanted to form her own band. It was perfect timing for Konami, who immediately reached out to her friend right after the audition. Es que a veces dices tú, las casualidades no existen. O el destino, el karma, Claro, o lo que quieras, claro. ¿no?
Fíjate, ¿no? Estaban destinadas a entenderse juntarse, y sí, juntarse, sí. efectivamente, ¿no? Tremendo. かなみがものすごく申し訳なさそうに話し始めたのを覚えています。プラチナムパスポートって事務所、あかねちゃん知ってる？みたいな感じで。私も事務所の名前は知っていたから、すごいじゃんって言ったんですけど、その後、でもね、ガールズバンドで、と言われて悩みました。私、ガールズバンドは絶対にやりたくなかったんです。でも、かなみからバンドメイドの話をもらったのがちょうど横浜のレストランが閉店してしまうことになったタイミングで、これからどうしようかなと考えていた時でもあったんです。だから、かなみがいるならいいかなって答えました。で、かなみが、ありがとう。そしてごめん。衣装がメイド服なんだ。と、かなみは、Esto es, espérate que te cuento. Me hace mucha gracia lo de Kanami, que entra ahí disculpándose. Y dice, pero tía, primero pon y luego ya pues, pide disculpas si se tercia, pero Está vamos. poniendo la tirita antes de la herida, Claro, claro. pero bueno, venga. 私の好みを知っているから、そうやって話を小出しにするんです。At first, Akane wasn't sure about joining an all-female band and having to wear a maid outfit. Konami sent her some demos that she found really cool, and the contrast between the cute outfit and this type of music attracted Akane. She felt her reluctance fade away as her motivation grew stronger. Finally, driven by her aspiration to develop as a professional musician and her trust in Konami, Akane passed the audition and became the second member to join BAND-MAID. Qué bestia. Me encanta. Es genial, Madre absolutamente mía. genial, ¿eh? Es decir, la energía juntada con la habilidad, ¿no? Es decir, es impresionante. Siempre que toca, en una canción ya de por sí tiene su sello propio, pero cuando le dejan un ratito para hacer un solo es impresionante. Es increíble. This was just the beginning for Akane, who still had a lot to learn, especially for fast-paced songs using double pedals. Thrill was her first challenge with the use of this technique. Even though it was a painful experience for Akane, everyone loved when double pedals were added into a song, which led to more and more parts for Akane to practice during the recording of new songs. Since 2016, Konami is the composer of almost all BAND-MAID songs, and there are two things that she likes: fast-paced songs and challenging her bandmates. This was a problem for Akane, who struggled to play the double pedals over 130 beats per minute due to her lack of practice. After Thrill, the members committed to writing more hard rock songs, so Akane needed to be able to keep up with Konami's compositions. Esto es... pasa cuando Konami compone para BAND-MAID y cuando Miyako compone Miyako, para claro, Levi, claro, le efectivamente. dice Haruna, pero bueno, Bueno, ya lo vimos. Madre mía, dice, como tenga que tocar la pobre Haruna eso que la has escrito, claro, se le van a descoyuntar los brazos y los hombros. dice, luego hay que adaptarlo a humanos, ¿no? Claro, claro. Madre mía. Akane thought of using muscle memory to train her legs and improve her movements, aiming to play faster.
She tried to move her legs whenever and wherever she could, as if she were playing on double pedals, so her legs would remember these movements. Akane is not the type to refuse a challenge or admit that she can't keep up, so she kept training hard and continues to improve her speed and accuracy even today. Me vuelve loco cada vez que veo el cómo va apoyando en diferentes lugares el pedal. Yo es que alucino, de verdad. Cada vez que veo algún batería haciendo eso, Mm. además, por inercia lo intentas hacer tú, dices, tiene que ser complicado esto hasta que le cojas el truco, lo que no está escrito. Tiene mucha razón en lo que dice. Al final tienes que desarrollar memoria muscular para que dejes de pensar en lo que estás haciendo y directamente lo hagas, ¿no? Es decir, el ejemplo más cercano a todo el mundo que conduzca es al principio cuando te estás sacando el carnet, estás pendiente a todo, tienes que pensar cada movimiento antes de hacerlo y después ya sale de manera natural y automática y no tienes que estar pensando en lo que estás haciendo, ¿no? Pues lo mismo pero aplicado a la batería. Akane is not the type to refuse a challenge or admit that she can't keep up, so she kept training hard and continues to improve her speed and accuracy even today.自分の成長を感じられたこともあって、チャレンジ精神もより強くなったんです。También es importante lo que decían de que alguien te rete, alguien te anime a mejorar, Claro, alguien te claro. ponga retos, porque si no, no mejoras y siempre estarás tocando al mismo nivel toda tu vida. Efectivamente. それにみんなが自分のパートを難しくしていっている分、私も自分に試練を与えようと思って、だから逃げなかったという達成感もありますね。こうしてメンバー内で刺激をし合えているのはとても良いことだと思うんです。On December 4th, 2015, at the Shinjuku Club Science, Akane was replaced by a male drummer for just one performance. The reason was that Akane suffered from a back injury at this time and wasn't able to play drums even though she came to the show disguised as a staff member to support her bandmates. 2 months later, she tweeted a photo of herself holding numerous drumsticks with messages written by fans from all over the world. Since this event, Akane has mentioned in various interviews that she visits an osteopath for body maintenance and massages. In 2020, when COVID struck, the members had to adapt their way of working to create new songs, as they were unable to meet in person to rehearse and record. With this in mind, Akane learned drum programming to assist Konami during the songwriting process. She also learned how to use a DAW, or Digital Audio Workstation, which is a software designed to record, edit, and produce music. Before, when Sí, efectivamente, al final, y ese tipo de programas ya se usan para todo. De hecho, nosotros lo usamos a veces para editar cosas del programa. Eh, Así que nada, es que al final la tecnología es algo fundamental, ¿no? Para aprender hoy día. Claro. Ha sido el gran salto, ¿no? Porque antes para grabar cualquier maqueta o cualquier cosa, tenías que, pues, ir a un estudio, hacer una inversión de dinero y ahora prácticamente todo el mundo puede hacerse con sus propios medios, pues, una maqueta a un nivel de calidad muy alto, muy alto. Así que
Pero me gusta que se vayan implicando. Me gusta la Sí, experiencia con el sí. reto. Muy bien. edit, and produce music. Before, when Konami asked Akane to record a phrase, she played and recorded the drums in the studio, which is muffled and has a lot of echo. By using a DAW, Akane was able to work more efficiently with Konami and exchange data directly, making the process much easier for everyone. After all these years of creating songs, rehearsing, and performing live with Bandmate, Akane continues to refine her skills as a drummer in every aspect, whether by working on the basics, increasing her speed, or managing her stamina. On December 1st, 2023, Bandmate announced that the famous drumstick brand Winsent would release a... Esto es importante, ¿no? Porque cuando un músico tiene ya una marca, primero que una marca la respalde, pero después aparte que tengas tu propio modelo. de la Claro, marca. claro. Es como, has pegado ya un salto, ¿no? Es decir, ya es un reconocimiento a nivel, un reconocimiento como músico, ¿no? De que tienes ya un estatus. signature model for Akane on December 14th, her birthday. To celebrate both the release and her birthday, Akane went live on Instagram for nearly 30 minutes. 本当にみんなありがとう。これからもバンドメイドよろしくね。バイバイ。バイバイ。どこか遠く声が呼んであの人は何してる Just a few months after joining Bandmate, Akane and Konami started a side project called Mochi to Cheese with 3 members of Predia, an idol group formed in 2010 under the same agency as Bandmate, Platinum Passport. The band started to perform acoustic covers in the streets and even performed live a few times over its 2 years of activity. Sí, me acuerdo de esto porque lo hemos reaccionado. Sí. A single was released in 2015 with 2 songs composed by Konami. But only 2 months later, they sent their last tweet and posted their last entry in their blog. Their YouTube channel is still available, so you can at least watch a fraction of their performances. さあ歌おうよ雨だって晴れに変わる空に高くキスして太陽をつかもうありがとう But that's not all. Between 2015 and 2016, Akane had another side project under the name DJ Achi, where she primarily played J-rock music. DJ Achi performed for about a year at various venues where she met many people. She even invited the other members to join her and enjoy the experience together.
Me encanta la faceta de DJ, me ha pillado de sorpresa, no. Comida, diversión y anime. Hombre, por supuesto. There's more to Akane than just her music career. First, she eats a lot, much more than the average Japanese person. もう本当に私大食いなんで、ラーメン替え玉5玉と回転寿司だと30皿食べます。ほー。回転寿司。 Habría que hacer una competición. Entre los bytes y ellas. Sí, sí, de hecho a veces se juntan, sí. Sí. Pero me refiero, es decir, Madre mía, el día que se junten a comer todas en un pero local. es una mala idea invitar a acá. comer a Akane y a Sami juntas, ¿vale? Prefiero comprarles un vestido, ¿eh? Madre mía, Sale más barato. qué ruina. はい。 30は無理やって。高橋さんこの前やってたじゃないですか。俺この間やったんよ、プライベートで。ラーメンの替え玉俺昔5杯ぐらい余裕で食えた。そんな俺が回転寿司20いけると思うやん。もう16皿ぐらいからビターンとまず。19貫目に食うたウニ、トイプードルに見えましたもん。喉にトイプードル入れてるぐらい。最終的にそこで吐いて終わったからね俺。本当に。 Parecía un canuche toy. Qué bueno, por favor. 私食べれます。30皿はすごい。普段結構いろんなところに大食いしに行ってるんですか？出ます。この間わんこそば行きました。わんこそば。はい。私120杯行きましたね。120杯。大体女性の平均が50杯だそうで。うわー、やるね。 You can see Akane eating in separate. Lo de Akane es otro nivel ya, ¿eh? Bueno, Akane y Asami, uy, ¿eh? Yo creo que Akane es todavía más, ¿eh? También Akane es batería, que gasta más energía. Tiene que comer más, pero vamos. From music videos. Pero su cuerpo es su cuerpo, es decir, yo no sé dónde lo echa, venga. Such as Don't You Tell Me. And Secret Maiko Lips. Akane has introduced herself with the nickname Gorilla for a while now. And you may be able to see Akane eating a banana during MCs. On the US Tour 2022, she even threw signed banana peels into the audience at the fans' request. Akane is also one of the funniest people. She always finds a way to make everyone laugh with her funny faces and her silly behavior. Sometimes, Akane is just naturally funny. この時間はハードロックバンドバンドメイドのバンドメイド日本をお送りしますぽー。そして今回はなんとこの人が来てくれましたぽー。バンドメイドの茜のドラバンドメイドの茜のドラムです。よろしくお願いします。茜のドラムですってどういうこと逆だ。もう一回いいですか？すいません。はい、もちろん。はい、はじめまして。バンドメイドのドラムの茜です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もういきなりやらかした。もういいや。さすがだぽーちゃん。もういい。もういいやじゃないぽ。諦めないよ。There is one more thing to know about Akane, something she has enjoyed since her childhood. Japanese animated TV shows, commonly known as anime. Akane occasionally posts about the anime she watches and enjoys on Instagram. And when she was younger, she was easily influenced by animes like The Prince of Tennis or Slam Dunk, which inspired her to try different sports. Sí, estos sí han llegado a Europa. Sí. El de voleibol ese está muy bien. No es mi estilo preferido de anime, pero sí los conozco. Pues el de voleibol te meas de risa. Tela, ¿no?
Muy bien. 私、アニメが大好きなんですね。アニオタなんですよ。一番最初に見たアニメは、多分小さい頃にセーラームーンだったと思うんですけど、もちろんセーラームーンもすごいハマって、グッズもいっぱい持ってたんですけど、セーラームーン以上にハマったのがカードキャプターさくらです。Akane discovered her passion for drums later than most, starting to learn the basics on her own with the only drum kit available at her school, eventually performing covers of the bands she admired. Inspired by Now, the drummer of Maximum the Hormone, and her aggressive playing style, Akane decided to fully commit to her new passion and enroll in a music school to pursue her dream of becoming a professional drummer. From a child who wanted to try everything but couldn't find the motivation to keep up, to a truly passionate musician, Akane continually gives her best to live for and from music. Practicing drums every day at school to end up playing drums with the house band of the music bar where she worked. Being invited by a trusted friend to join an all-girl band, performing cool songs while wearing cute outfits. Akane has always impressed with her unique drumming style. She makes everyone laugh with her funny faces. She takes care of her friends when they are sick. She spreads her joy with her laughter and isn't afraid to show her tears. No matter how hard it was, no matter how many obstacles she faced, Akane destroyed everything on her way with the biggest smile. In the end, we can say that Akane is truly the happiest drummer. Hay una cosa interesante que dice Alexi, que es que esas frases que se han ido leyendo a lo largo del documental han contado con la participación de Yurika Ono, que es la actriz de doblaje que interpreta a Akane en The Pigeon Who Dreams of Singing, ¿vale? Así que así queda totalmente redondo Sí, sí. el documental. Es impresionante, me ha gustado muchísimo. Y bueno, conocemos ahora su historia. Estaría bien hacer uno de estos de cada uno de los miembros. Sí, pues sí. Ujú. Pero tanto de Van Mace como de los Vice, por ejemplo. No, de muchos, sí, sí, sí. De muchas bandas. Es Sí. interesante este tipo de documentales. Así que Además perfecto. que me recuerda mucho su forma de ser a mí. Soy igual de Tolai, de payasete. Tú eres el hombre feliz. Así que me alegro que tengáis Así esa que actitud. Perfecto, pues Alexi, muchas gracias. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10. En un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo. Más cositas. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.